Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Los niños, sus maestros ya están ahí en el fondo, ya pueden ir a sus clases. Vamos a comenzar. ¿Cómo estamos el día de hoy, hermanos? Ya se está yendo, ya por fin, ya está viniendo el frío, ¿no? Ya todos pusimos la calefacción, ya olí la casa como que está quemando. Vamos a estar en Mateo capítulo 6, estamos en el Sermón del Monte, hermanos, revisando este precioso sermón de Jesús, versículo por versículo y a veces hasta palabra por palabra. Este Sermón del Monte se encuentra en Mateo capítulo 5 al 7 y nosotros ya estamos en el capítulo 6. En el primer capítulo del sermón, el 5, Jesús habla el carácter del creyente, la influencia que debemos tener, la justicia diaria que debemos tener. Y ahora en el capítulo 6 nos está diciendo cómo poner ese carácter, esa influencia y justicia en práctica. El capítulo 6 es la parte de aplicación de las doctrinas que se enseñan en el 5. Y lo que toma Jesús, toma tres actividades que Él espera que todo creyente practique. Y nos usa eso para demostrar cuál es la manera correcta de ejercer estas actividades, de practicar y poner en práctica nuestras creencias. Y toma estas tres actividades. Una es la oración, el que estamos ahorita, pero comienza primero con la dadivosidad, la oración y después el ayuno. Y estamos en la oración y estamos viendo la oración modela que Jesús nos dejó. Y eso se encuentra de Mateo 6, del 5 al 13. Primero comienza con unas advertencias de cómo debemos de orar y después nos dice la manera que debemos orar. Estamos aprendiendo cómo orar y nuestro maestro es Jesús. ¿Qué mejor maestro que tener como Jesús? Esa es la oración modelo que conocemos como el Padre Nuestro. Y como siempre les recuerdo, hermanos, no es una oración para ser recitada de memoria sin pensar lo que decimos. El Padre Nuestro es un modelo. Es un modelo de cómo debemos construir nuestras propias oraciones y espero, hermanos, que estén tomando cada semana lo que aprendemos y lo estén aplicando a sus oraciones diarias. Yo sé que yo lo estoy haciendo y le está dando nueva pasión a mis oraciones. Vamos a la palabra de Dios, vamos a leer la oración modelo y después vamos a hacer un breve repaso de dónde estamos. Mateo 6 del 9, nos ponemos de pie para orar. Esta es la palabra de Dios y en reverencia a la palabra de Dios nos ponemos de pie para orar. Dice la palabra de Dios: vosotros pues oráis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para todos los siglos. Amén. Padre Celestial, gracias te damos, Padre, por este precioso modelo que nos has dejado, de cómo llegar a ti, Padre, en oración. Qué privilegio más grande de poder estar acercándonos a este trono del Rey de Reyes. Padre, oramos, Padre, que esta oración sea más de solo información en nuestras mentes, más de información intelectual, sino que entre en nuestros corazones y nos transforme nuestra vida de oración, que es esencial para todo seguidor tuyo. Bendice cada persona aquí presente, Padre, cada familia aquí representada, a los que nos están viendo a través del internet también. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a hacer un breve repaso de lo que hemos visto hasta ahora. Comenzamos con el primer parte que dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y esa es la manera que debemos comenzar todas nuestras oraciones, reconociendo, recordando quién es Dios, quién es el Dios al que estamos orando. Él es el Todopoderoso, el Creador, el absolutamente soberano, infinitamente sano. Y vimos que Él es vivo, Él es real. No estamos orando a una estatua, a una memoria, no estamos orando palabras al aire, estamos orando a un Dios vivo que vive. ¿A dónde? En los cielos. Tiene toda la disposición, los recursos del cielo para hacer milagros en la tierra.
Debemos entrar en su presencia con reverencia, alabándolo, honrándolo por su glorioso nombre. Después comenzamos el segundo versículo, venga tu reino, hágase su voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Y vamos a ver esto en dos partes. Vimos la semana pasada, la primera parte, venga tu reino. Y vimos tres cosas. Vimos que esta es una petición profética, vimos que es una petición personal y una petición práctica. Es una petición profética porque estamos deseando que venga Jesús a librar a este mundo de las cadenas del pecado y establecer su reino de paz, prosperidad, de sanidad de 1000 años aquí en la tierra. A propósito, hermanos, la semana pasada puse un diagrama de los eventos de los últimos tiempos y muchos me han pedido, si lo quieren, solo hablen conmigo y se los paso. Si no estuvieron aquí, pueden entrar a nuestro canal de YouTube a ver ese mensaje acerca de los últimos tiempos, esa profecía de los últimos tiempos. También vimos que es una petición personal. Es pedirle a Dios que reine en nuestros corazones, en nuestras vidas y que entremos bajo su dominio, bajo su gobierno, bajo su soberanía. Y también es una petición práctica. Es asumir nuestra responsabilidad de enseñarle al mundo acerca del reino de Dios. Hoy vamos a terminar con este versículo y dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Este habla de los propósitos de Dios. Más específico, esta oración es desear que se cumplan los propósitos de Dios, que nos sometamos a los propósitos de Dios. Es entregarnos totalmente, voluntariamente a nuestro Padre Celestial. Estos son los 3 puntos que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver primero la definición de la voluntad de Dios. Vamos a ver la devoción a la voluntad de Dios en el cielo. Y vamos a ver la decisión de cómo debemos de responder todos los que somos seguidores de Jesús a su voluntad. Vamos a comenzar. La definición. Dice, hágase su voluntad. Al decir esto, hermanos, surgen muchas preguntas. Porque siempre se pregunta, ¿por qué hay que orar que se haga la voluntad? Si Dios es soberano, ¿por qué hay que orar que se haga su voluntad? Si Él siempre va a cumplir su voluntad, si no importa lo que nosotros hagamos o digamos, Él va a cumplir su voluntad, ¿por qué orar que se cumpla su voluntad? Si Él está en control de todo, si Él es completamente soberano, si Él tiene toda autoridad, desde el principio hasta el fin, ¿cuál es la necesidad de orar que se haga su voluntad? ¿Podemos cambiar la mente de Dios? Si oramos ferventemente, con suficiente fe, con pasión, con persistencia, ¿podemos convencer a Dios que no haga su voluntad, sino que haga la nuestra? Ahora, hermanos, no pretendo comprender a plenitud la mente de Dios, así que estas preguntas no lo puedo contestar a su plenitud, con su exactitud. Pero hay muchos propósitos de Dios que no vamos a comprender hasta que lleguemos en el cielo. Pero quiero compartir hoy 3 aspectos de la voluntad de Dios que a mí personalmente me han ayudado a comprender, a entender y aceptar la voluntad de Dios. 3 aspectos de la voluntad de Dios. El primero, su voluntad de decreto. Estos son, hermanos, los propósitos de Dios que ha decretado a todo el mundo. Son los propósitos absolutos de Dios, son los propósitos eternos de Dios, para el mundo, para la tierra, hasta para el infierno. Y es todo lo que Dios decretó que va a ocurrir desde la fundación del mundo. Isaías 46, 9 y 10 dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Esa es la voluntad decretada de Dios. Son sus propósitos, son sus planes que se cumplirán, que se cumplen y nada puede impedirlos, nada puede detenerlos, nada puede desviarlos. Esos son los propósitos que vemos, por ejemplo, en la creación. El sol sale en la mañana y se pone en la tarde porque así lo diseñó Dios. Eso fue la voluntad de Dios y cumple su voluntad. Y si te pones a pensar, hermanos, el hombre es el único en la creación que no cumple la voluntad que Dios tiene por él. El hombre es el único que tiene libre albedrío. Vamos a ver más de eso más adelante. Pero en toda la creación,
Nosotros somos los únicos que decidimos no seguir la voluntad de Dios. Un árbol de manzana no puede decir, este año creo que voy a hacer naranjas. No pasa. ¿Por qué? Porque cumple la razón que fue diseñado. Vamos a ver un poco más de ese. El hombre es el único que no lo cumple. Y hermanos, la voluntad decretada de Dios son planes, propósitos que Dios diseñó desde el principio y nada lo puede cambiar. Desde la creación del mundo, Dios diseñó y decretó que iba a enviar a su Hijo a morir en la cruz, a tomar el pecado del mundo. Y nos dice la palabra que en el cumplimiento del tiempo, en el tiempo preciso en que Dios había decretado, vino su Hijo a este mundo, justo cuando Dios lo había decretado. Vimos la semana pasada también que Dios decretó la destrucción final y eterna de Satanás, y eso nada lo va a parar. La voluntad decreta de Dios ocurre todos los días. Y eso ocurre en nuestras vidas también, hermanos. Hay muchas cosas que nos pasan que a veces no podemos comprender, no podemos explicar. Cosas que nos parecen injustos, ilógicos. Pero si es una voluntad decretada de Dios, no tiene que darnos explicación. Él es Dios. Pero aunque no podamos comprender, hermanos, tenemos que confiar en esos propósitos eternos. ¿Por qué? Porque dice, si tú amas a Dios, dice la palabra que toda la voluntad de Dios, todo lo que ocurre es para tu bien. Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a lo que conforme a sus propósitos son llamados. Hermanos, hay ciertos aspectos, hay ciertos propósitos del Dios, de plan eterno, que ya están definidos, que no hay nada que lo puede parar. Satanás será juzgado, será condenado, será derrotado. Eso nadie lo puede impedir. Todo el que pone su fe en Cristo estará en la presencia de Dios. Eso nadie lo puede parar. Jesús regresará como rey conquistador a establecer su reino milenario. Esa es la voluntad de Dios y nada lo puede parar. Es inevitable. Ahora, hermanos, ¿significa eso que no debemos orar por los propósitos de Dios? ¿No debemos orar por estas cosas que van a pasar de todos modos? Claro que no, hermanos. Debemos orar por ese propósito. Y cuando oramos por las cosas decretadas, nos gozamos en la anticipación del cumplimiento de los propósitos divinos y eternos de Dios. Nos gozamos porque esto va a ocurrir. Nos gozamos que Dios tiene un plan que está decretado que va a ocurrir. En el libro de Apocalipsis, por ejemplo, vemos en todo el libro que Juan nos dice que Jesús va a regresar. Es una profecía, va a venir a triunfar. Y llega al final de Apocalipsis y después Juan hace una oración. ¿Qué dice? Miren qué dice. Apocalipsis 22:20. Acuérdense, 3 veces en este capítulo ya dice, aquí vengo pronto, dice Jesús. Y mire cómo termina Juan, Apocalipsis 20:20. El que da testimonios de esta cosa, que sea Juan, dice, ciertamente vengo en breve, amén. Sí, ven, Señor, ven. Está decretada, pero Él siempre está diciendo, ven, Señor. Está orando, está gozándose en la ansiosa esperanza de lo que va por venir, de su voluntad de Dios decretada. Hermanos, es una manera excelente de orar. Oh Señor, sé que algún día vas a llamar a tu iglesia. Ven, Señor, ven. Oh Señor, sé que vas a regresar. Sé que vas a venir a derrotar al enemigo. Ven, Señor, ven. Señor, sé que ese día estaré libre de las penas de este mundo, de este cuerpo físico. Sé que tienes una nueva esperanza para todo el que pone su fe en ti. Eso es motivo de gozo. Y nos dice la palabra, hermanos, cuando hay una corona reservada, hay una recompensa especial reservada para aquellos que se gozan en la venida del Señor. Por eso debemos orar. Ven, Señor, ven. Venga su reino. El orar por los propósitos eternos de Dios es unirnos gozosamente en la anticipación del cumplimiento de su voluntad. Esa es la voluntad decretada de Dios. Son los propósitos que ya están determinados desde el principio del mundo y nadie lo puede evitar. No oramos para cambiarlo, sino que oramos para gozarnos en el cumplimiento de esa voluntad.
Ahora, hay una segunda voluntad, segundo aspecto de la voluntad de Dios, es su voluntad del deseo. El hecho de que nos piden, hermanos, que oremos que se haga la voluntad de Dios en la tierra, significa que no se está haciendo la voluntad de Dios en la tierra. Estos son diferentes a los propósitos de Dios que ha decretado que nada cambia. La voluntad de Dios que Él desea que ocurrirán no siempre se cumplen. La voluntad de Dios, de sus deseos, son el propósito para los que no conocen a Cristo. Y muchas veces no se cumplen. Mire qué es esta voluntad de deseo. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen como tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo. Esa palabra queriendo es la palabra de deseo, de voluntad. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La voluntad de Dios, el deseo del corazón de Dios es que nadie perezca, que todos se arrepientan, que todos lo conozcan. Sin embargo, muchos lo rechazan, muchos no se arrepienten. Y hermanos, lamentablemente muchos perecen. Pero eso no es la voluntad de Dios. Hermanos, cada día mueren como 165,000 personas sin conocer a Cristo. Esos 121 personas cada minuto que perecen para la eternidad sin Dios. Pero eso no cambia el corazón de Dios. El corazón de Dios es que ellos lleguen a conocer. Él no quiere que nadie perezca. La voluntad de Dios es que todos se arrepientan y lleguen a su conocimiento. Esa es su voluntad. Su voluntad no cambia. Dios es absolutamente soberano. Y hermanos, y Él podía haber decretado su voluntad, que sea un decreto para todos, que todo humano que nazca pueda nacer y tenga que aceptarlo como su Salvador. Él podía forzarnos a seguirlos. Él podía forzarnos a que no lo rechacemos, sino que lo aceptemos. Y el hecho de que una persona escoge a Cristo es un don que Él nos ha dado, el don de poder escoger. Es un regalo que Él nos da, ese regalo del libre albedrío, ese regalo de poder escoger lo que queremos, lo que deseamos. ¿Por qué? Porque Él quiere que escojamos a seguirlo voluntariamente por amor. Porque, hermanos, si tienes que forzar a alguien que te ame, no es amor. Si tienes que forzar a alguien que te obedezca, eso no es obediencia. Eso estás forzando. Y hermanos, eso lo vemos todos los días, hermanos. A veces decimos, ¿por qué esa persona Dios no le forza a que lo siga? Pero eso no sería amor. Dios nos dio, nos creció, nos creó con libre albedrío para escogerlo, porque Él quiere que lo amemos voluntariamente. Es por eso que Él puso ese árbol en medio del huerto, porque Él quería que todos los días Adán y Eva se acerquen a ese árbol y digan, el día de hoy yo voy a escoger a amar a Dios, a obedecer a Dios y seguir su voluntad y pasar por ese árbol. Por eso nos creó con eso. Pero el hecho de que podemos escoger significa que a veces y muchos escogen a no seguirlo. Pero eso no cambia la voluntad de Dios. Y Él es paciente con nosotros y Él se entristece cuando rechazan su voluntad. Dios no se goza, hermanos. No se goza cuando alguien muere sin conocerlo. Dios no se goza juzgar a personas que no lo han recibido como su Salvador. Dios no se goza cuando mira que este mundo lo rechaza. ¿Por qué? Porque no es su voluntad. Al contrario, Él se entristece cuando es rechazado. Mire cómo dice Jesús cuando llega a Jerusalén en tu entrada triunfal y sabe que ese mismo pueblo lo va a rechazar. Y muchos perecerán porque no lo conocen. Mira qué dice Lucas 19:41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, ¿qué hizo? Lloró sobre ellas, diciendo, oh, si tú también conocéis, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierta de tus ojos.
Esto refleja ese corazón, ese deseo de Dios de que todos los conozcan. Él llora porque el deseo de su corazón no se está cumpliendo en esa ciudad. Y Él llora, hermanos, en este mundo que no está cumpliendo su voluntad. La voluntad decretada de Dios va a ocurrir. La voluntad de deseo de Dios hay veces que no ocurre porque no lo seguimos. Y hay un tercer aspecto de la voluntad de Dios, y este es para los que lo conocen: su voluntad de deber. ¿Qué es esto? Este es el deseo de Dios de que sus hijos, los que lo conocen, de que sus seguidores lo obedezcan. Que los que lo conocen estén completamente entregados a Él. Que los creyentes, hermanos, tengan un corazón sumiso y dispuestos a seguir sus caminos. Que todos sus hijos caminen en el Espíritu. Efesios 5, 17 y 18. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. ¿Cuál es? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino bien sed llenos del Espíritu. Hermanos, este versículo no es un versículo que está hablando de que lo que debemos de hacer con respecto al alcohol. Es una demostración nada más. Es un versículo que habla de qué es lo que permitimos que controle nuestra vida. Y el alcohol es un buen ejemplo, hermanos, porque las personas que se embriagan con alcohol cambian su carácter, cambian su conducta, cambian su comportamiento. Y nos está diciendo Jesús, en vez de que permitas que estas cosas externas del mundo definan cómo te comportas, cómo actúas, permite que el Espíritu Santo defina tu carácter, tu comportamiento, tu caminar con Dios. Y eso es, hermano, es la voluntad de Dios. Igual como cuando tú miras a una persona que está borracho, está caminando de lado y dices, esa persona está borracho. Cuando la gente nos mira a nosotros llenos del Espíritu, actuando como nuestro Padre, compartiendo con el mundo, demostrando el carácter de Dios, debe decir, ese es hijo de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios para sus hijos, que permitamos que el Espíritu Santo controle nuestras vidas. Y dice ahí que debemos estar llenos del Espíritu Santo. Sed llenos, hermano, este es más que un deseo, este es un mandato, es una ordenanza, es una demanda de obediencia para el que ama a Dios. Esa palabra sed llenos literalmente significa llenos hasta el tope, rebalsando del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo hacemos? Estando siempre conectado a la fuente de poder del Espíritu Santo, en su palabra, en oración, en alabanza, en congregación con otros creyentes. Debe ser evidente en nuestra vida. Esa es la voluntad de Dios para los que lo conocen. Que vivan vidas que demostremos que somos hijos de Dios. 1 Tesalonicenses 4:3 dice, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Todos somos santos. Si tú has aceptado a Cristo como Salvador, tú eres santo. Porque tú has sido apartado, has sido equipado para cumplir los propósitos de Dios. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. La santificación es un proceso de ser moldeado a la imagen de Jesús. Es un proceso de vivir en obediencia a la verdad de la palabra de Dios. Esos son los tres aspectos, hermanos, de la voluntad de Dios. La voluntad decretada son los propósitos eternos de Dios, inevitables, nada lo puede cambiar. Esa es la voluntad decretada de Dios. Si tú has puesto tu fe en Cristo, la voluntad de Dios es que nada ni nadie te puede separar de su amor. La palabra nos dice eso. La voluntad deseada de Dios es el anhelo en su corazón que el Evangelio se lleve a todo en el mundo que no lo conoce para que no perezcan. Y la voluntad de deber es el deber de todo creyente de caminar en el Espíritu, de demostrar el fruto del Espíritu en su vida. Eso nos lleva al siguiente punto. Ya vimos la definición de la voluntad de Dios. Ahora vemos la devoción a la voluntad de Dios. Dice, hágase tu voluntad como en el cielo. Hermanos, en el cielo se cumple la voluntad absoluta de Dios. Ya vimos que aquí en el mundo no siempre se cumple. Eso va a ocurrir cuando Él regrese a establecer su reino. Y sabemos que la voluntad de Dios no se está cumpliendo aquí. ¿Por qué? Porque podemos ver alrededor todo lo que está pasando. Si la voluntad de Dios estuviese cumpliendo siempre aquí, no habría pecado, no habría la consecuencia del pecado.
no hubiese rebelión ante Dios, no hubiese falsa doctrina. Todo mundo se sometería a Jesús y lo declararía Señor y Salvador. Pero eso no ocurre. Vimos la semana pasada que eso va a ocurrir en el futuro. Va a llegar el día donde todo este mundo se va a someter a la voluntad de Dios, donde toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es Señor. Hermano, y nuestro trabajo es asegurar, primeramente, que estemos listos ahora para someternos a Dios y no después cuando sea muy tarde. Y si conocemos a personas que no conocen a Cristo, ayudarles a llegar a ese punto donde se someten a la voluntad de Dios. ¿Y por qué este mundo, hermanos, no se somete a la voluntad de Dios? Porque este mundo está cegado, dice la palabra de Dios. Está cegado por el Dios de este mundo. Su entendimiento está cegado. Los ha convencido que su propia voluntad es más importante que la voluntad de Dios. Eso es lo que enseña esta sociedad. La voluntad de cada persona en este mundo toma prioridad sobre la voluntad de Dios. Eso es lo que se enseña. Tú haces lo que tú vas a hacer para ti. Tú defines tu propia verdad. Hermanos, eso es decirle al mundo que tú puedes crear. Tu voluntad es más importante que el de Dios. Hay 8 billones de personas en este mundo, hermanos, y hay 8 billones de voluntades en este mundo. Hay mucha competencia en el mundo en contra de la voluntad de Dios. Pero en el cielo es muy diferente. En el cielo solo hay una voluntad, que es la voluntad de Dios. En el cielo solo se cumple la voluntad de Dios, no hay competencia. Todo está enfocado en cumplir su voluntad, en servirlo, en adorarlo. ¿Y cómo se cumple esa voluntad de Dios en el cielo? Completamente, constantemente y con gozo. En el cielo no hay competencia para la voluntad que debemos hacer. Hay completa obediencia a Dios y se cumple con gozo, con ansiedad, ansiosamente. Miren este versículo que nos dice cómo están los ángeles y los ejércitos del cielo obedeciendo los propósitos de Dios. Salmo 103, 19, 21. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos los ejércitos, ministros tuyos, que hacéis su voluntad. Cuando yo me imagino este versículo, hermanos, me miro, solo se imagino a los ángeles, a los ejércitos del cielo, están ahí parados atentamente. Señor, ¿qué quieres que hagamos? Dinos que hagamos. Te queremos obedecer, tan ansiosos y tan pronto reciben su orden, se apresuran a cumplir lo que sea que Dios diga. Lo hacen con gozo, con emoción, con amor. Es un privilegio cumplir la voluntad de Dios. Pero no es así en la tierra. Aquí en la tierra, Dios nos habla. Tal vez nos conocemos la voluntad de Dios, nos convence a través del Espíritu Santo, nos ayuda a discernir, nos dice, este es el camino para seguir la voluntad de Dios. Pero aún así, renegamos, batallamos, argumentamos, discutimos, porque no queremos hacer la voluntad de Dios. Si va en contra de nuestra voluntad, no renegamos. Pero en el cielo, hermanos, no hay discusión. Solo se hace lo que Dios dice. No es una negociación. ¿Por qué? Porque no hay competencias de voluntades. No existe alternativas. No hay un plan mejor. No hay un plan diferente. Hubo una vez en que en el cielo había más de una voluntad. Hubo una vez donde un ángel llamado Lucifer se rebeló en contra de Dios y quiso hacer su propia voluntad. En su arrogancia quiso sentarse en el trono de Dios y hacer su propia voluntad. Y había logrado, hermanos, ángeles que lo sigan. Dice la palabra de Dios que 1/3 de los ángeles le habían seguido. En ese tiempo hubo una competencia de voluntades, pero no lo logró. No lo logró. Fue echado del cielo con la 1/3 parte de sus ángeles. Y a propósito, hermanos, esos ángeles caídos son los gobernantes de las tinieblas, las potestades que atacan a los creyentes en este día y tratan de hacer que nos rebelemos contra la voluntad de Dios. Vamos a estudiar más de eso en unas 2 semanas. Ahora, hermanos, en el cielo solo hay una voluntad, la voluntad de Dios. Y todo el cielo solo cumple la voluntad de Dios. Así es como Dios desea que se cumpla su voluntad aquí en la tierra.
sin vacilar, sin dudar, completamente, sinceramente, voluntariamente, fervientemente, ansiosamente, rápidamente, consistentemente, constantemente y con gozo. Esa es la manera que Dios desea que se cumpla su voluntad aquí en la tierra. Por eso debemos orar que se cumpla su voluntad aquí en la tierra como se cumple en el cielo. ¿Por qué? Porque existe una gran necesidad, hermanos. Existe una necesidad desesperada de que se haga la voluntad de Dios en este mundo. Es necesario que su pueblo ore fervientemente para que su voluntad se cumpla aquí en la tierra como se cumple en el cielo. Y eso, hermanos, nos lleva al último punto. Ya vimos la definición de la voluntad de Dios, ya vimos la devoción. Ahora vamos a ver la decisión que cada uno de nosotros debemos de tomar. Dice, hágase su voluntad así también como en la tierra. Hermanos, algo que siempre hacemos como creyentes, que nos enojamos y hasta consideramos enemigos a las personas que no conocen a Dios, que no siguen su voluntad, que pecan. Pero hermanos, recuerden, ellos no conocen, dice la palabra que son cegados. No, ¿cómo podemos esperar que alguien que no conoce la voluntad de Dios siga la voluntad de Dios? Es como vendar a alguien y decirle tienes que seguir este mapa, pero no saben cómo. ¿Por qué? Porque el Dios de este mundo los ha cegado. Ellos no pueden entender la voluntad de Dios. Y si no pueden entender la voluntad de Dios, no pueden seguir la voluntad de Dios. Pero hermanos, nosotros que conocemos a Dios, su voluntad debe ser nuestra prioridad. Su voluntad debe ser sobre nuestra prioridad. Pero no siempre lo hacemos, y aun cuando lo hacemos, la voluntad de Dios, aun cuando aceptamos la voluntad de Dios, no lo hacemos con la actitud correcta. Muchas veces decimos que aceptamos la voluntad de Dios, pero lo aceptamos con resentimiento, con resignación. Vemos a Dios como un dictador opresivo, que va a hacer lo que quiera y sin tomarnos en cuenta. Así que decimos, hágase su voluntad, pero lo decimos con un amargo resentimiento. Lo decimos como una manera de aceptar lo inevitable. Lo aceptamos forzosamente, lo aceptamos como un trago amargo. Ay, esta es la voluntad de Dios. Ay, lo tengo que hacer. De nada me sirve orar por algo que Dios ya sabe que no va a cumplir. Por eso, hágase su voluntad. El aceptar la voluntad de Dios con resentimiento, hermanos, es olvidar quién Dios es. Es olvidar que Dios es un Padre amoroso que se preocupa por sus hijos. Es olvidar que el corazón de Dios se rompe cuando sufrimos. Por eso esta oración modelo comienza con adoración a Dios, porque necesitamos reconocer quién es Dios, porque esa actitud tenemos que entrar para poder aceptar su voluntad. Porque es muy difícil, hermanos, aceptar la voluntad de Dios si no tenemos la perspectiva correcta de quién es Dios. Y hermanos, eso nos puede pasar a todos, especialmente cuando nos encontramos con adversidades, con situaciones difíciles, cuando no podemos comprender, cuando no podemos explicar lo que está pasando. Tal vez es una enfermedad de un familiar, tal vez es una muerte inesperada en nuestras vidas, tal vez es una pérdida de un trabajo, una tragedia o una gran adversidad. Y llegamos a Dios en oración diciendo, hágase su voluntad, pero resignados. Hermanos, una vez una esposa de un hermano que falleció vino a hablar conmigo y me dice, yo no entiendo, la gente me sigue diciendo cada día, fue la voluntad de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios que yo sufra? ¿Cómo puede ser la voluntad de Dios que yo pierda a mi esposo? Hermanos, cuando estamos pasando por los valles de la vida, es fácil desarrollar una actitud de resentimiento hacia Dios. Hágase su voluntad, se convierte en una declaración de un Dios cruel, que nos gusta ver sufrir y que no hace nada para aliviarnos. Pero hermanos, el hecho de que no podemos comprender la voluntad de Dios en una actividad, en una adversidad, no significa que Él no es bueno. El canto que cantamos hoy dice, aunque no pueda ver, estás obrando. ¿Por qué? Porque eres bueno. Su carácter es bueno. Él siempre es bueno. Él siempre es fiel. Y si tú amas a Dios, Él promete que Él usa toda circunstancia para tu bien. Él usa lo bueno. Él usa lo malo.
Él usa lo dulce, Él usa lo amargo para el bien del que lo ama. Y a veces estás pasando por un momento amargo en tu vida y no puedes ver la voluntad de Dios, pero no quiere decir que Dios no está cumpliendo su buena voluntad. Porque ese versículo dice, todo obra en conjunto. Tú no puedes ver lo otro que está pasando. Hermano, mi esposa hace un pastel delicioso. Una receta de Belice que le dio a mi hermana, con ingredientes de Belice, que solo tengo poquito, así que no le pidan, por favor. Pero hermano, cuando comienza a hacer eso, hay unos huevos, hay una harina ahí, hay un poco de leche. Y si tú tomas solo el huevo y lo tomas solo, no está bueno. Si tomas la harina y lo tratas de comer, no está bueno. Pero cuando lo pones todo en la medida correcta, lo mezclas el tiempo correcto, lo pones en la estufa al momento correcto, el tiempo correcto, wow, con un cafecito. Hermanos, a veces nosotros solo podemos ver ese huevo crudo enfrente de nosotros. No sabemos cómo Dios está hablando, pero Dios sabe la medida correcta de harina de poner. Sabe cuánto tiempo exactamente debe estar en la estufa, qué temperatura exactamente debe que estar. Y lo que sale, aunque no lo podamos ver, es algo precioso, es algo bueno, porque proviene del carácter de Dios. Aunque no lo puedas ver, hermanos, Él está obrando. Él usa lo bueno, lo malo, lo dulce, lo amargo para el bien del que lo ama. Hay personas que están pasando, hermanos, por momentos difíciles en este mundo, en este momento, en esta iglesia, pero Dios está obrando. Y hay veces, hermanos, Dios obra solo en unirnos para que estemos juntos orando. Dios usa todo evento, toda circunstancia en tu vida para cumplir sus propósitos eternos. No es su voluntad que la gente perezca. Esa es la consecuencia de la maldición del mundo. No es la voluntad de Dios que 170,000 personas al día vayan al infierno. Eso ocurre porque escogieron ir allí. Y muchos de nosotros llegamos a los pies de Dios durante una tragedia, un crisis en nuestra vida. Y esa tragedia es lo que usó Dios para cumplir su voluntad de que nosotros lleguemos a su pie. No todo lo que pasa en el mundo, hermanos, es la voluntad cumplida de Dios, pero Él usa todo, Él trabaja en todo, Él obra en todo para el bien de quien que lo ama. Así que no es correcto resentirnos con Dios, enojarnos con Dios cuando no entendemos sus propósitos. El orar con resentimiento nos roba la pasión, el gozo de nuestro tiempo con Dios. Dios no desea que nadie perezca, pero podemos confiar que usa todas las tragedias, inclusive, para cumplir su propósito. Otra manera, hermanos, que oramos a veces es con resignación. No aceptamos su voluntad con amor, con gozo, sino que resignados, como derrotados, sin esperanza. Oramos, pero no oramos con fe, porque no esperamos que nuestra oración haga diferencia. No oramos con la confianza que Dios escucha, que Dios responde, sino que ya no podemos hacer nada, nos vamos a resignar. Va a pasar lo que va a pasar. Es un sentido de derrota. Orar de esta manera, hermanos, no demuestra fe en el poder de Dios. En Hechos 12 nos habla de un grupo de creyentes que estaban orando de esta manera. En Hechos 12 nos dice que Pedro y Jacobo son arrestados por órdenes del rey Herodes. Y él ordena la muerte de Jacobo de espada. Ya tiene historia de matar a seguidores. Y todos piensan que lo mismo le va a pasar a Pedro. Ya piensan que es la última vez que vieron a Pedro cuando lo arrestaron y se lo llevaron. Pero era el comienzo de un festival judío, así que Pedro fue encarcelado, encadenado. Pusieron 4 guardias, 24 horas al día, cada uno a su lado, 2 en los portones. Y nos dice Hechos 12:5 que la iglesia hizo un servicio de oración. Se fueron todos a orar a esta casa y orando ferventemente. Y esa misma noche Dios respondió sus oraciones y envió un ángel que liberó a Pedro. Y Pedro sale caminando, hermanos. Sale caminando de la casa y se va buscando a los hermanos y los encuentra en esa oración, orando para él. ¿Y cómo responden esa iglesia? Hechos 12, 13 y 16 dice: cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode.
la cual, cuando conoció la voz de Pedro, de gozo abrió no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Imagínense, hermano, están orando, Señor, libera a Pedro, y le viene, ya llegó Pedro. ¿Y qué pasa? Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que era así. Entonces ellos decían, es un ángel. Ay, qué espiritual, ¿no? Mira que somos espirituales, un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando vieron, le vieron y se quedaron atónitos. Hermanos, la iglesia estaba orando para un milagro, pero no estaban orando con fe. No oraban esperando que Dios responda, sino que resignados, que ya no se podía hacer nada. Dios es un Dios de amor, hermanos. Dios es un Dios poderoso. Dios es un Dios poderoso. Y podemos orar con expectativa que Él va a cumplir según su voluntad. Hemos visto milagros en esta iglesia. Y dice Juan 1:5, dice que Dios es generoso y de amor. Dice que podemos orar con expectativa porque dice que todo lo que pidamos según su voluntad, Él nos oye. Ya vimos que Dios obra para el bien de que lo ama. Así que podemos orar con confianza de que Él escucha, de que Él responde nuestras oraciones. Y hermanos, y es algo maravilloso, hermanos. Es algo maravilloso cuando nuestra voluntad, nuestros deseos van conforme a la voluntad de Dios y lo vemos orar poderosamente y milagrosamente. Wow, hermanos, eso nos llena de esperanza. El día de hoy cuando miré a Génesis, no sé qué me dio cuando le miré caminar, entrar. Es una oración contestada, es un milagro de Dios, pero oramos con expectativa. Hace unos años, hermanos, una hermana aquí de la iglesia, la hermana Nelly, ya la conoce usted, ya lo van a ver. Estaba justo al tiempo de Navidad, tuvo algo en su páncreas, se fue en coma, justo antes de Navidad, ahí en St. Mary's. Y a los doctores decían, ya no se puede hacer nada. Estábamos ahí, yo me acuerdo que llegué esa noche y estaba el hermano Gary, que es su esposo, y solo se colapsó en mis brazos. El doctor dijo que ya me prepare, que solo tiene un par de horas. Hermanos, nos fuimos del hospital esa noche, fuimos a la casa del pastor David. Y yo, hermanos, y mucho tiempo no había orado tan ferventemente. Estábamos orando, hermanos, a lágrimas, a moco tendido, como dicen. Creo que éramos como 4 de nosotros, 5 de nosotros. Estamos orando, hermanos, orando para que Dios haga un milagro. Y no terminamos de orar cuando suena el teléfono. Ya recuperó sus vitales. Wow, hermanos. Aquí está la hermana Nelly, hermanos. Pues un gran testimonio, pueden escuchar. Estuvo en coma más de 3 meses, hermanos. Salió, le dijeron que va a tomar 6 meses para caminar. A los 2 meses ya estaba dando lata ahí. Ahí le tuvimos que celebrar la Navidad ahí en su garaje en marzo, o en febrero, en marzo le celebramos. Pero hermanos, cuando oramos con Dios con expectativa, cuando oramos con Dios sabiendo que Él es un Dios poderoso que hace milagros, wow, hermano, es un gran poder que cae sobre la iglesia de esperanza, que Dios puede hacer los milagros. Tengamos cuidado, hermanos, de no orar con resentimiento, de no orar con resignación, de no orar derrotados, de creer que nuestra oración no hace diferencia, de no orar que se haga su voluntad, pero sin gozo, cansados, derrotados, resignados, sin emoción. Sí, hermanos, Dios es soberano. Él va a hacer lo que es su absoluta voluntad. Él es soberano sobre el mundo, pero nos invita a sus hijos a orar, a ponernos en conforme a su voluntad. No hay nada que va a parar que se haga su voluntad, pero Él nos invita que se cumpla su voluntad a través de nosotros, de usarnos. Cuando oramos que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra, oramos que este mundo esté en perfecta conformidad a la voluntad de Dios. Y hermanos, eso comienza con nosotros. Eso comienza con sus hijos. Eso comienza con su pueblo. Oremos, hermanos, que nuestros corazones, nuestro caminar aquí en la tierra esté siempre en conformidad a la voluntad de Dios. Que entreguemos todo de nosotros, que entreguemos todo nuestro ser, que entreguemos todo lo que somos a la mano de Dios, el alfarero,
para ser moldeados a su semejanza. Ese es el ejemplo que nos dejó Jesús, hermanos. La noche que fue arrestado, Él está orando ahí en el jardín de Getsemaní. Y ya te imaginas, hermano, está orando, Él sabe lo que le va a pasar, pero en su humanidad, su deseo, nadie quiere ese sufrimiento. Y Él va a orar. ¿Y cómo ora? Lucas 22:42 dice: Padre, si quieres que pase de mí esta copa, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermanos, una vida de oración genuina solo es posible cuando ponemos a un lado nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestras preferencias, nuestros planes y nos sometemos a la voluntad de Dios, a los deseos de Dios, a sus propósitos de Dios. Solo es así que nos puede usar Dios para hacer esta tierra un poco más parecido al cielo. La oración, hermanos, no es para cambiar la voluntad de Dios, no es para cambiar los planes de Dios, es para cambiar la forma en que nosotros relacionamos a las circunstancias del mundo. Cuando decimos, hágase su voluntad como en el cielo, así también en la tierra, lo que estamos diciendo, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad en este mundo completamente, constantemente, con gozo, tal como se hace en el cielo. Y si Dios es verdaderamente tu Padre Celestial, si estás realmente interesado en santificar su nombre, si realmente estás comprometido a ver su reino en este mundo, entonces vas a ceder tu voluntad a su voluntad en tu vida. Así que la pregunta es, hermanos, ¿estás comprometido a hacer la voluntad de Dios en tu vida? ¿Has crucificado tu voluntad y entregado todo de ti a su voluntad? ¿Estás haciendo todo lo que puedas para que su voluntad se haga en la tierra como en el cielo? Cuando comprendemos, hermanos, esto, cuando nos sometemos a Él, cuando oramos que se haga su voluntad, estamos orando que Él es nuestro Padre, estamos orando su precioso nombre y estamos deseando que su reino avance en nosotros y en nuestros corazones. Hermanos, aquí es esta primera parte, hasta este versículo termina la primera parte de la oración modelo. Son dos partes. La primera está enfocado en Dios. Y después nos vamos a bajar de la montaña de la gloria y se empieza a hablar de nuestras peticiones. Pero lo que hemos visto en estos 3 versículos es una alabanza. La oración comienza con adoración, con alabanza. Es adorar a Dios porque es nuestro Padre Celestial. Es alabarle por su santo nombre. Es alabarle por su promesa de regresar a reinar en este mundo. Es alabar sus propósitos, que son más altos y mayores que los nuestros. Así que hoy vamos a concluir esta primera parte de la oración modelo con un llamado a alabarle por quién es. Le voy a pedir al grupo de alabanza que pase adelante. Pasen adelante. Vamos a cantar este canto que cantamos al final de la alabanza. Y vamos a declarar quién es Dios. Vamos a declarar que Dios es un Dios milagroso. Pongámonos de pie, hermanos. Vamos a alabar. Y hermanos, cuando cantemos este canto, miren las palabras, sientan las palabras. Es un llamado a adorar a Dios por quien es. El altar está abierto. No tengan pena, hermanos, de venir adelante a alabar a Dios. Si necesitan oración, habrán personas aquí enfrente que pueden orar por ustedes. Pero hermanos, no podemos entrar en petición de oración sin conocer quién es Dios. Porque cuando conocemos quién es Dios, reconocemos su poder, su grandeza, su amor. Y es ahí, es esa perspectiva, esa actitud en que podemos llegar ante Él, conociendo quién es Él. Tenemos un Dios de milagros, que Él todavía sigue siendo milagros. Y la prueba que estamos usted y yo en la casa de Dios, podemos levantar nuestras manos y decirle que eres un Dios de milagros. Aquí estás, debemos mover
te adoraré, te adoraré. Aquí estás obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Diga milagroso. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luces en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luces en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, mi Dios, así eres tú, 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 Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Diga milagroso, Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. aunque no podamos ver, Él está obrando, Él está obrando, Él está obrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás obrando.
luz en tinieblas, mi Dios, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, Dios, así eres tú, 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 milagroso. Abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en Él cumple promesas, mi Dios, así así eres es. tú. Temes un Dios que cumple su palabra, un Dios que Él no dice no puedo, Él dice todo lo puedo. En cualquier circunstancia Él es todopoderoso. Así eres tú, así eres tú, así eres tú. Así eres tú, así eres tú. Digo última vez, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Padre Celestial, gracias, Padre, porque siempre obras, aunque no lo podamos ver. Siempre obras para el bien de nosotros que te amamos. Ayúdanos, Padre, a aceptar tu voluntad, a aceptar tu propósito, aun cuando no lo entendemos. Padre, nos gozamos en la anticipación del cumplimiento de tus propósitos divinos y eternos. Nos gozamos en la esperanza de que tu voluntad se cumplirá aquí en la tierra como en el cielo. Ayúdanos, Padre, a ser fiel testigos de tu verdad para que otros lleguen al arrepentimiento y conocimiento de tu gracia, que es tu voluntad. Ayúdanos a seguir la dirección del Espíritu Santo para caminar según tus propósitos. Oramos, Padre, que esta iglesia sea un lugar que ayude a otros a descubrir su propósito que tienes para ellos, desarrollar esos propósitos y ejercerlo para tu gloria y tu honra. Y Padre, oramos que nuestros corazones y nuestros caminar aquí en la tierra estén siempre en conformidad a tu voluntad, a tus deseos, a tus propósitos y a tus planes. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.